Bueno, como saben, el derecho al deporte, al juego, a la recreación son una herramienta muy importante para la construcción social de la niñez. Son factores de equilibrio, de autorrealización, que están en cierta forma incluidos en la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, como vimos y como estamos conversando a lo largo de esta parte del curso. Ahora, si bien es cierto que se avanzó mucho en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas particularmente, y que esto se ve plasmado cada vez con mayor frecuencia en los programas, en las acciones de los gobiernos latinoamericanos, la verdad es que el ámbito del deporte sigue siendo discriminatorio. ¿Por qué? Porque la inequidad y la desigualdad de género son conceptos que son multidimensionales, que están integrados por factores políticos, jurídicos, económicos, educativos, de orden familiar, resultantes de variables socioculturales, etc. Entonces, la verdad que el problema radica un poco en los papeles sociales que se le asignan a cada género, en definitiva, y se desplaza particularmente a las mujeres mmm, incluyéndolas o subordinándolas, en definitiva. Entonces, lo que sucede en nuestra sociedad, en cualquiera de los ámbitos, se ve reflejado también en las prácticas deportivas. Y esto es lo que nos tiene que hacer un poco pensar. El rol del deporte, como una herramienta potenciadora de habilidades, nos tiene que llevar a preguntarnos cómo podemos poner en jaque todas estos condicionantes de los cuales estamos conversando. ¿De qué manera podemos achicar las brechas de género? ¿De qué manera podemos potenciar la capacidad educativa e inclusiva del deporte? La verdad es que el deporte, como lo concebimos en la actualidad, es vehículo de un conjunto de ideas, de representaciones, de prácticas, en definitiva, que reproducen desigualdades, discriminación e inclusive violencias. ¿Por qué? Y bueno, lo tenemos que pensar un poco en cómo surge, cómo es el origen del deporte. O sea, desde siempre el origen del deporte fue entendida como una práctica deportiva que era exclusiva para algunos hombres. Y no cualquiera, sino que tenían que pertenecer a determinada clase social. Eh, como les digo, evidentemente era discriminatorio. Sobre estas condiciones estructurales, en definitiva, se sigue construyendo la práctica deportiva hoy en día. Impactando lógicamente, ¿no? Hoy mismo en la realidad de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes, de todo el mundo. De por sí, hay investigaciones que muestran que las niñas son menos propensas a realizar deportes que los niños, y cuando comparamos grupos de la misma edad. Que la baja participación de las niñas y las mujeres continúa cuando son adultas. Es decir, que esta misma poca participación se ve intensificada en la adultez. Entonces, tenemos que preguntarnos de qué manera podemos incentivar a las niñas, a las mujeres, a que practiquen el deporte a la par que los hombres, para también de esta forma poder incluirlas dentro de lo que es, en definitiva, la sociedad. Bueno, en lo que es, por ejemplo, un ejemplo de empezar a incluir es el ámbito de los Juegos Olímpicos, donde paulatinamente se han ido incorporando más mujeres en diferentes prácticas deportivas. Pero todavía, evidentemente, el trabajo que queda por hacer es mucho. Y realmente en este sentido tenemos un rol fundamental todas y todos. No es únicamente un problema, entre comillas, de las mujeres, sino que todas y todos tenemos que involucrarnos por igual para que esto termine. Inclusive hay una teoría que trata de impulsar la práctica no sexista en el deporte, por ejemplo, es decir, no dividiéndola por los diferentes géneros, porque consideran que esto perpetúa un poco la desigualdad. Es decir, que lo que se trata es que cualquier persona, en definitiva, pueda
participar de las prácticas deportivas independientemente del género al cual pertenezcan. La verdad es que esto tendría que hacernos pensar, porque cuánta más confianza tendrían nuestras niñas, nuestros niños, nuestras niñas, si podrían realizar la práctica deportiva que desearan, solamente teniendo en cuenta su rendimiento, no nada más, ¿no? No buscando encajar en uno o en otro lugar. Y no esperando que se los clasifique por su sexo, por su identidad sexual, por su orientación, por sus cualidades, por su capacidad, por su rendimiento frente a otras y otros. Como les digo, paulatinamente vamos tendiendo hacia allá, a encontrar prácticas deportivas que eliminan estas desigualdades y que son sumamente interesantes en este sentido. Pero bueno, debemos expandir, evidentemente, estas concepciones a otras prácticas. Sabemos muy bien que hay ciertos ámbitos que continúan siendo totalmente sexistas. ¿Cuál es la clave? Bueno, la educación. Una educación que sea no sexista. O sea, la verdad es que no vamos a encontrar deportes que sean atractivos para niñas si seguimos educando a niños y niñas con estereotipo de género. La verdad es que ellos consideran que las diferencias de su relación con el deporte vienen por parte de las personas adultas. Hay una investigación muy interesante que hizo ONU Mujeres junto a DAP, que trataron de ver cómo era la relación entre la autoestima y el deporte de las niñas y los niños y adolescentes entre 10 y 17 años en Chile. Y dicen que el 63% de las niñas y niños cree que no deberían ser tratados de manera diferente a la hora de practicar cualquier deporte. El 63% de las niñas y niños. Entonces, las nenas principalmente dice que consideran que cuando no van a la práctica deportiva es porque no tienen redes de apoyo, particularmente. Y que la diferencia en la práctica de algún deporte entre niñas y niños está principalmente en que, por un lado, no tienen redes de apoyo, como les digo, pero por otro lado, están atravesados por los estereotipos de género. Porque las niñas no encuentran referentes mujeres en las cuales identificarse. Y la verdad es que acá el rol de los medios de comunicación es fundamental. En este estudio que les cuento, 7 de cada 10 niñas no tiene un referente deportivo, mientras que 7 de cada 10 niños sí lo tienen. Entonces, cuando se les preguntaba cuál era el referente deportivo, el 87% de las niñas y niños que tenían una persona respondían que eran futbolistas varones. Entonces, claro, ¿cómo vamos a pretender que las niñas se sientan involucradas, incluidas, que traten de alcanzar un determinado ideal si no se los mostramos? Si inclusive los medios de comunicación no están mostrándoles a quién pueden, a quién imitar. Entonces, de esta manera, realmente, con toda esta construcción, que como les digo desde un principio, tenemos que estar involucradas todas, todos y todes, es muy importante que los medios de comunicación jueguen un rol también fundamental. Bueno, es como para ir un poco finalizando en esta parte, les invito a que vean los videos que también están incluidos sobre esto, en donde van a encontrar referencias sobre algunos conceptos claves como género, como diversidad, pero finalmente lo que quisiera terminar esta pequeña intervención diciendo que no olvidemos un poco que a través del deporte y del juego, las niñas y los niños aprenden a desafiar las normas socioculturales, los estereotipos de género a nivel comunitario e inclusive en la sociedad en general. O sea, ellas y ellos juegan, y cuando lo hacen trascienden los límites de género, las discriminaciones, todas estas cuestiones que tenemos establecidas como sociedades, y
la trascienden y construyen, pues son capaces de construir nuevos mundos y nuevas realidades, pero también depende de nosotras y de nosotros que les dejemos construir sociedades que sean más empáticas, más inclusivas y más participativas. Muchas gracias.